Después de que salvé a Lucía del acoso escolar, ella me entregó su amor y se convirtió en mi novia. Sin embargo, nunca imaginé que, cuando Makoto, el matón de la escuela que la había maltratado, se casó, ella se lanzara al mar para morir por él, mientras aún estaba en shock. Descubrí una carpeta oculta en su computadora. Estaba llena de escritos donde expresaba su añoranza y amor por Makoto. Incluso había escrito una línea de una canción: cada día sin ti, doy vueltas sin poder dormir. El fuego de la ira me consumió, como dice el dicho. Cuando no sabes qué hacer, confía en la mecánica cuántica. Tomé una decisión drástica. Viajé en el tiempo, así, tras renacer. Cuando Makoto la acorraló en el baño para acosarla, retiré mi mirada y no intervine. Sin embargo, al siguiente segundo, ella me detuvo, con la voz llena de desesperación. ¿Por qué, esta vez? ¿No me ayudas? Capítulo 1. La cantante Lucía lanzó una nueva canción, Mi Musa. Las implicaciones de la canción eran demasiado claras. Durante las entrevistas, todos seguían preguntándole si la canción estaba inspirada en la persona que amaba. Parecía recordar algo, las comisuras de sus labios se curvaron con suavidad, y sus ojos brillaban con lágrimas. Mirando a la cámara, dijo: sí, le deseo felicidad. Un periodista, claramente ansioso por provocar polémica, preguntó con picardía: al decir que le deseas felicidad, ¿te refieres a que te vas a casar con Jorge? Yo soy Jorge, desde la preparatoria hasta hoy. Hemos caminado juntos durante más de una década. En nuestro círculo, eso no era ningún secreto. En el video, Lucía se quedó inmóvil por un instante al escuchar mi nombre. No respondió la pregunta del periodista, solo dijo: eso es todo por hoy, y se marchó escoltada por su equipo. Me quedé mirando la entrevista inconclusa, recordando algo que había leído una vez. Si dos personas han estado juntas durante muchos años pero nunca se casan, probablemente nunca lo harán. Nunca pensé que eso se volvería realidad para nosotros, porque Lucía se arrojó al mar y puso fin a su vida. Sobre una gran roca junto a la orilla descansaba un viejo teléfono móvil. En la pantalla se veía su chat con Makoto. El último mensaje, sin enviar, decía: te amo. Capítulo 2. Lucía era huérfana. Con su partida, todos sus asuntos quedaron bajo mi responsabilidad. Quizás había previsto este día, porque ya había preparado un testamento, organizando todo hasta el más mínimo detalle. Decía que amaba a los niños, así que donó todos sus ahorros a un orfanato. Decía que no tenía hogar, así que dejó su casa al Estado. Decía que tenía sentimientos que jamás se atrevió a expresar en vida, y que la muerte le daría el valor para hacerlo. Incluso recordó a una compañera de trabajo, que una vez le ofreció un pañuelo cuando lloraba, pero para mí, no dejó ni una sola palabra, como si todos nuestros años juntos no hubieran significado nada, como si fueran irrelevantes, sin peso alguno, como un muñeco sin carne ni alma. Cumplí con todas las formalidades para gestionar sus asuntos, y entonces, dentro de una estantería, encontré un viejo portátil. Abrí una carpeta al azar. Estaba llena de notas diarias y fotos, de ella y un hombre, el famoso matón de nuestra preparatoria, Makoto. La carpeta se llamaba Mi Musa. Desesperado, las conté. Solo las fotos eran 500, aunque no habían tenido contacto desde la graduación. Al abrir la vista previa, vi que algunas fotos aún tenían las marcas de agua de las redes sociales. La más antigua era de nuestro primer año, Makoto inclinándose al final de la gala de bienvenida. La más reciente, su foto de compromiso público. Y de repente, entendí para quién había sido escrita aquella canción. Entendí lo que realmente significaban las palabras le deseo felicidad. Mi corazón se encogió como si alguien lo aplastara con la mano. Cada latido era una punzada de dolor insoportable. Al final, había un último documento. Relataba su amor secreto por Makoto, que había comenzado en nuestro primer año de preparatoria. ¡Qué absurdo! Makoto la había maltratado desde el primer día de clases. Se burlaba de ella por ser una chica de campo. La acorralaba después de clase para arrojarle agua fría. La abofeteaba en los callejones. Le rompía la ropa. La obligaba a comer comida del suelo. Y yo no podía soportarlo. La salvé una y otra vez, ayudándola a volver a una vida normal. Ella nunca mencionó nada de eso. Solo escribió sobre el día lluvioso, en que Makoto sostuvo un paraguas sobre ella. Dijo que el mundo se detuvo entonces, que entre el ruido y el caos, solo quedaba la silueta alta de él. Fue esa silueta la que capturó su corazón para toda la vida. Incluso su sueño de convertirse en cantante nació por él. Una vez, cuando la acosó,
Encontró su diario lleno de letras, y las leyó en voz alta frente a toda la clase, burlándose cruelmente, diciendo, «¡Qué diario de fantasías! No todo don nadie puede ser una estrella. Deja de soñar despierta». Pero en lugar de enfadarse, ella encontró determinación. Quiso subirse a un escenario algún día, brillar tan intensamente, que él no pudiera ignorarla. Un amargo sabor llenó mi pecho. Así que, todos estos años, yo no era más que una broma, ni siquiera digno de un nombre en su corazón, apretando los puños hasta que me temblaron. Leí la última línea que había escrito. Si hay una próxima vida, seré valiente al menos una vez. Mi cabeza latía con violencia. Entre dientes, murmuré. Si hay una próxima vida, no volveré a entrometerme en tu amor retorcido. Ve y persigue a tu supuesto amor verdadero. Capítulo 3. Cuando abrí los ojos de nuevo, Lucía estaba en el escenario presentándose a sí misma. En ese momento, el profesor anunció que ella y yo seríamos compañeros de escritorio. Solo me quedé atónito un segundo, y enseguida levanté la mano. Dije, «Profesor, no estoy de acuerdo». Sí, había regresado al primer año de preparatoria, justo al año en que Lucía empezó a enamorarse en secreto del matón que la acosaba, Makoto. Esta vez, no pensaba ayudarla. Lucía en el escenario no esperaba que yo dijera eso. Su rostro se enrojeció. En un instante, la vergüenza y la herida se reflejaron claramente en su cara, quizás sin entender mi actitud. El maestro titular se quedó callado por un momento antes de preguntar con voz seria, ¿por qué? Porque no quería tener ninguna relación con Lucía, ni tampoco volver a involucrarme con esa persona ingrata y desagradecida que nunca aprendería a valorar a los demás. Sin mostrar emoción alguna, respondí, sé leer el rostro, y su energía choca con la mía. Mentía descaradamente, pero mi tono era tan firme que no se notaba la falsedad. El profesor, sorprendido por mis palabras, me reprendió por supersticioso, pero al final permitió que ella se sentara junto a Makoto. Cuando ella pasó, vi cómo Makoto fruncía el ceño y, de forma exagerada, movía su banco hacia afuera. De su boca salieron unas palabras, pueblerina. En esa época, Lucía aún vivía en el orfanato, pero trabajaba en sus ratos libres para ganarse la vida. No tenía buenas condiciones, por lo que parecía débil y pequeña en comparación con sus compañeros. Su ropa estaba tan lavada que había perdido el color. Y aún así se veían algunos remiendos en las mangas. En mi vida anterior, cuando ella y yo éramos compañeros, Makoto se sentaba delante de nosotros, cada vez que la insultaba llamándola pueblerina. Yo le daba una patada a su silla y le decía que cuidara su boca. Sabía que cuando el acoso comienza, si nadie da un paso al frente, solo empeora. En aquel entonces no sentía nada romántico por Lucía. Solo no podía soportar ver cómo la humillaban. Pero esta vez, al ver la actitud de Makoto, no dije una sola palabra, y aún así, noté cómo el cuerpo de Lucía se tensaba, como si quisiera girarse y buscar mi mirada. No me importó. Bajé la cabeza y continué leyendo mi libro. Capítulo 4. Después de renacer, solo me sentí confundido unos pocos días antes de adaptarme a esta nueva vida. En realidad, muchas veces, cuando ya era adulto, me arrepentí de haber fracasado en el examen de ingreso a la universidad, y no haber podido entrar en la escuela de mis sueños. Por eso, ahora sentía que esta oportunidad era un regalo del cielo. Pensaba aprovecharla al máximo, y no tenía el más mínimo interés en lo que pudiera pasar entre Lucía y Makoto. ¿Quién podría enamorarse de alguien que lo humilló? ¿Y seguir recordándolo con cariño? Solo un masoquista emocional. ¿Para qué salvar a alguien así? Por eso, cuando casi terminaban las clases y vi a Makoto y a su grupo de amigos, acorralando a Lucía frente a la puerta del baño, solo me lavé las manos. Ni siquiera lancé una mirada en su dirección. Makoto se rió y dijo, ¿sabes qué das asco? ¿Qué es ese olor? Hueles fatal. Pueblerina, ¿tienes olor a zorro o qué? ¿En tu orfanato no hay duchas? Déjame limpiarte bien yo mismo. De su boca salían palabras sucias y despreciables. En mi vida anterior, nunca entendí cómo alguien de familia adinerada como Makoto podía ser tan maleducado. Así que cuando lo vi acosarla entonces, corrí hacia ellos y me puse frente a Lucía, protegiéndola detrás de mí. Discutí con Makoto durante un buen rato, hasta que él se marchó furioso. Esa vez, el balde de agua fría no llegó a caer sobre Lucía. Incluso le dije que debía aprender a defenderse, que nadie iba a salvarla una y otra vez. Ella me dio las gracias. Pero no noté que su mirada seguía la espalda de Makoto mientras se alejaba. Ahora que lo pienso, ¿para qué me metí en aquel asunto? Quizá Lucía estaba incluso feliz en el fondo.
Así que avancé hacia la salida del baño. A mitad de camino, el balde de agua terminó cayendo sobre ella. No me detuve. Hice como si no hubiera visto nada, y seguí caminando. Entonces escuché la voz ronca y desesperada de Lucía llamarme. Jorge, capítulo 5. Mala suerte. Aceleré el paso. Por no mirar al frente, choqué directamente con una chica y la tiré al suelo. Ella exclamó, ¿qué te pasa? Sentada en el suelo, entrecerró los ojos y se frotó la frente, mirándome con una expresión llena de reproche. Temiendo que Lucía saliera corriendo detrás de mí, me disculpé rápidamente y eché a correr sin mirar atrás. Sin mi ayuda, Lucía vivía en un verdadero infierno. A esa edad, los jóvenes son sensibles y se sienten inseguros. Ella, además, tenía un orgullo feroz. Por mucho que la acosaran, jamás se quejaba. Makoto parecía disfrutar la sensación de tenerla bajo sus pies. Inventaba nuevas formas de humillarla cada día, aunque últimamente se había contenido un poco. Porque estaba preparando el discurso para la gala de bienvenida. Recordé que la primera foto que Lucía guardó de él era precisamente de esa gala, cuando Makoto daba su discurso. A mí todo eso no me interesaba, así que no asistí esta vez tampoco. Pensé que Lucía no perdería la oportunidad de verlo, pero, para mi sorpresa, ella tampoco fue. Cuando la vi en el aula, me quedé un momento en silencio. Luego empecé a guardar mis cosas, dispuesto a volver a casa, y justo cuando metí el último libro en la mochila, ella se giró hacia mí. Jorge, dijo. Parecía contener alguna emoción. Sus cejas se fruncieron ligeramente, como si tuviera prisa por demostrar algo. En mi vida anterior, después de tantos años junto a Lucía, pocas veces la había visto alterada. Quizás la única vez realmente emocionada fue cuando, al graduarnos del instituto, le confesé mis sentimientos. En aquel entonces, la joven me miraba con una sinceridad luminosa. Cuando le pregunté si quería estar conmigo, sus ojos se llenaron de alegría, como si hubiera esperado esa frase durante mucho tiempo. Y ahora, viendo aquella escena superponerse con el presente, solo sentí repulsión. Tal vez, en aquel momento, ella solo me miraba, para ver, a través de mí, a otra persona. Así que la miré sin emoción. Y bajo su mirada expectante, me di media vuelta y me marché. Capítulo 6. Lucía volvió a ser acorralada por Makoto. Esta vez fue en un callejón fuera de la escuela. El mismo camino por donde yo debía pasar para volver a casa. No sé si fue mi imaginación, pero me pareció ver un leve destello de esperanza en sus ojos. Esperaba que, como en la vida anterior, fuera a salvarla otra vez. Por supuesto que no. Solo lancé una mirada fugaz y aparté los ojos de inmediato. Makoto tenía una obsesión enfermiza con humillarla. Pueblerina, ¿qué tienes en la mano?, preguntó con una sonrisa burlona. ¿Qué haces ahí tan escondida? ¿Parece algo valioso? ¿Es tuyo? Déjame verlo. Lucía apretó los labios sin decir palabra. Al no obtener respuesta, Makoto trató de arrebatárselo con fuerza. ¿No me digas que me has robado algo?, gritó furioso. Pero Lucía reaccionó de manera inesperada. Lo empujó y clavó su mirada en mí. Con voz histérica gritó, «No es tuyo». Y chilló con desesperación, «Si lo rompes, juro que me las pagarás». Yo, sin embargo, ni siquiera desvié la mirada. Seguí caminando con paso firme hacia adelante. En sus ojos, aquella pequeña chispa de esperanza se fue apagando lentamente bajo el peso de mi indiferencia. Poco después, escuché el sonido de los golpes, puños chocando contra carne, y el gemido ahogado de Lucía. Aún así, no me volví, solo vi, de reojo, como ella seguía aferrando con fuerza aquello que tenía en sus manos. Capítulo 7. Apenas salí de aquel callejón. En el siguiente me encontré con alguien que apenas conocía. Tenía una herida en la frente, manchas de sangre en la cara, y estaba acurrucada contra la pared. Parecía que también acababa de pasar por una pelea. TSK. Esta calle no trae buen augurio, pensé. La próxima vez tomaré otro camino. Mientras lo pensaba, aquella chica habló con tono molesto. Oye, ¿vas a dejarme morir aquí sin ayudarme? Me quedé inmóvil. He leído demasiadas novelas. No se debe recoger a una mujer tirada en la calle. Y menos aún si es una chica guapa. Además, en mi vida pasada salvé a Lucía una y otra vez. Y ni siquiera recordaba mi bondad. ¿Por qué volvería a meterme donde no me llaman? Así que fingí no verla. Apenas levanté el pie para irme, ella me lanzó una mirada de soslayo y dijo, ¿de verdad no vas a ayudarme? Suspiré internamente. Una chica difícil. Se rió con desdén. ¿Ni siquiera puedes darme una mano? La última vez me tiraste al suelo y todavía me duele, ¿sabes? Saqué el móvil fingiendo marcar.
Entonces déjame llamar a emergencias. Ella puso los ojos en blanco. Eres increíble, Respondí. Bueno, viendo que puedes hablar tanto, supongo que no estás tan grave. Frunció el ceño. No te miento. De verdad estoy mal. Ayúdame, por favor. Levántame. Al fin y al cabo somos compañeros. No. Como seguí sin moverme, parecía que se enfadó. Frío y sin corazón. Soltó con frustración. Yo respondí. No es eso. Es que no sé si estás loca. Si te ayudo a levantarte y luego me acusas de haberte tocado, ¿qué hago? Ella me miró con incredulidad. Tienes una imaginación demasiado viva, dijo, y sacó su credencial escolar lanzándola frente a mí. Primer año, clase 3. Ana. Me agaché a recogerla. Sí, íbamos al mismo instituto. Pregunté. Bien, si te levanto. ¿Y luego qué? Ella dijo. Hermano, espera un poco. Siento que la pierna se me va a romper. Fue entonces cuando noté que de su pierna goteaba sangre. Aún así, dudé. Demasiadas historias había oído sobre hombres acusados de acoso por intentar ayudar. Ella insistió. ¿A qué esperas, hermano? De verdad no puedo más. Solté un suspiro. Me acerqué y pregunté. ¿Qué pierna está herida? Las dos, respondió con seriedad. Me quedé sin palabras. Entonces aunque te levante, no podrás moverte, dije. Ella pensó un momento y contestó. Entonces cárgame. Yo respondí, resignado. En ese caso, tendrás que firmar un consentimiento por escrito. Ella exclamó, irritada. Por favor, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan paranoico? Puso los ojos en blanco y dijo, está bien, te lo juro. Vale, te juro que si me salvas, te invito a una cena de barbacoa nocturna, te presento a una chica linda, y si nada de eso te sirve, me ofrezco en pago de mi deuda. Respondí, solo no vayas a pagar el bien con mal. Ana se quedó callada, sin saber qué decir. Entonces me agaché, tomé su mano y la puse sobre mi cuello. Agárrate fuerte, le dije, pero sobreestimé mi fuerza de adolescente. Intenté levantarla y casi terminé lanzándola al suelo. El aire se volvió denso, así que decidí cambiar de posición y cargarla a la espalda. Me incliné, hice fuerza, y entonces escuché detrás de mí una voz apretando los dientes. Primero se me rompieron las piernas, ahora los brazos. Ups, me confié demasiado. Con gran esfuerzo, la llevé hasta la salida del callejón, y allí, al levantar la vista, vi a Lucía, también cubierta de heridas. Capítulo 8. Su mirada se quedó fija en mí durante un buen rato, luego miró, incrédula, a Ana, que seguía sobre mi espalda. Pude ver cómo su entereza se iba desmoronando poco a poco. Recordé aquella vez, cuando Makoto la había acorralado con sus amigos. Yo grité, fuego, para atraer a la gente y así logré salvarla. También fui yo quien se acercó a revisar sus heridas, quien le preguntó si estaba bien, quien la cargó hasta el hospital y se quedó con ella todo un día. Entonces no era porque me gustara, simplemente era una buena persona, eso era todo, pero el tiempo me enseñó que ser bueno no vale la pena, ni siquiera merecí un simple gracias. Por eso ahora, retiré toda mi buena voluntad hacia ella. Jorge, llamó Lucía con voz ronca, temblando apenas perceptiblemente. ¿Ayudaste a ella? La miré con calma, frunciendo ligeramente el ceño. Ella dio un paso adelante. Su cuerpo delgado temblaba. Ante mi desconcierto, extendió la mano. Allí, sobre su palma, había una pulsera deportiva. Era la misma que había protegido con tanto ahínco. Era mía. Sus ojos, llenos de desesperación y una súplica casi quebrada, me buscaron. Su voz era apenas un suspiro, como polvo cayendo al suelo. ¿Por qué esta vez no me ayudaste? Capítulo 9. Por un instante, pensé que estaba viendo mal. ¿Cómo podía Lucía mostrar una expresión así? Ella siempre había sido fría, orgullosa, inaccesible. Amaba a Makoto, no a mí. Esta era la tercera vez, desde mi renacimiento, que pronunciaba mi nombre, y sin embargo, en la otra vida, cuando decidió quitarse la vida, ni siquiera me dejó una palabra. Qué cruel era, como si yo no hubiera sido más que un personaje sin importancia en su historia. Por eso, cuando la miré, mis ojos también estaban llenos de indiferencia. Le pregunté, ¿nos conocemos tanto? Esa misma frase me la había dicho ella una vez, cuando la rescaté por primera vez. Entonces pensé que lo decía por vergüenza, porque no quería que la vieran en esa situación. Le respondí que éramos compañeros de escritorio, y que la protegería, pero ahora lo entendía. Quizá, en aquel momento, ella nunca necesitó mi bondad arrogante. Durante todas las noches en vela desde que volví, me pregunté si había hecho mal,
Y ahora que no la ayudé, que ayudé a otra persona, no sabía qué pensaría, pero recordé una frase que había leído hace mucho. Quiero que me mires, plenamente consciente, mientras te abandono una y otra vez, mientras salvo a otros, que veas cómo nace tu esperanza, y cómo muere, mientras te retuerces en la oscuridad, así que piense lo que quiera, cuanto más se equivoque, mejor. Ella dijo, nosotros somos. Lucía abrió la boca, su pecho subía y bajaba con fuerza. El rostro pálido como una hoja, parecía querer reprocharme algo, porque aunque no fuéramos compañeros de mesa, éramos al menos compañeros de clase. ¿Cómo podía dejarla tirada? Pero sus palabras fueron interrumpidas por la voz impaciente de la chica que cargaba en mi espalda. ¿Estás loca o qué? No tienes ni las manos ni las piernas rotas. ¿A quién quieres engañar con esa cara de víctima? Jorge, si no nos vamos ya, me voy a caer. TSK, qué carácter más fuerte. Incluso necesitando que la llevaran cargada, su tono seguía altivo, lleno de autoridad. Lucía se quedó paralizada por sus palabras. Sus labios temblaron, sus ojos, enrojecidos, se clavaron en mí. Yo también quería librarme cuanto antes de este problema, así que solo dije, vamos, te llevo al hospital. Y en ese momento, Lucía, que había permanecido en silencio, pareció perder la poca fuerza que le quedaba. Su silueta tembló, como si una ráfaga de viento pudiera llevársela, y la mirada que lanzó hacia Ana fue tan fría que cortaba el aire. Capítulo 10. Habló con la garganta apretada. Esa chica te mira con mala pinta. Más vale que te mantengas lejos de ella. Ya en el taxi, Ana, de repente, abrió la boca. Dijo, no como yo, que soy dócil y obediente. Mi familia está en paz. Soy sencilla, sin tantas vueltas ni segundas intenciones. Puse cara de interrogación. Me giré para mirar su rostro llamativo y no pude evitar soltar. Entonces, ¿cómo te hiciste esa herida? Ana se enfureció al instante, como un gato erizado, y gritó, por favor, esas chicas se pusieron en grupo para pegarme. Además, ellas están peor que yo. ¿Oka? Yo solo sangré un poco. Ellas salieron peor. Le dije, ¿así que solo fue un rasguño pequeño y no necesitas ir al hospital? Se quedó un momento en blanco, apretó los labios y enseguida se recostó, débil, en mi espalda. No puedo más, tengo bajada de azúcar, me estoy desmayando. Mi silencio fue atronador. Aún así saqué un caramelo y se lo di. Ella lo mordió con alegría, y hasta las puntas de sus orejas se sonrojaron. Cuando salimos del hospital, Ana tiró de la manga de mi chaqueta para que le diera mi contacto. Con ojos brillantes dijo, eres mi salvador. Cuando salga te invito a comer. Soy Ana de la clase 3, me dijo. Acuérdate, la próxima vez que me pase a tu clase te demostraré que estudio mucho. Me quedé pensativo un instante. De pronto recordé algo. Había visto el nombre Ana en mi vida anterior. Aparecía en una noticia sobre investigaciones de universos paralelos. Ella era la autora de un artículo, pero ese revuelo quedó eclipsado por la noticia del suicidio de Lucía. En las redes, la muerte de Lucía arrastró toda una ola de morbo. Hasta Makoto fue escudriñado. Al verse que él y Lucía formaban una pareja con cierto contraste, él con linaje, ella humilde, no faltaron quienes les escribieran historias románticas alternas. Decían que Lucía era una víctima trágica, que su suicidio era una forma de rebelarse contra el mundo, y a mí me convirtieron en el villano que impedía que Lucía alcanzara a alguien mejor. Yo intenté aclararlo muchas veces, pero con Lucía muerta no había forma de probar nada. Mis palabras no tenían testigos, así que recibí montones de insultos en mis cuentas personales. Incluso insinuaron que, como Lucía no tenía padre ni madre, si yo la había empujado a morir podría aprovecharme de sus bienes. Como si olvidaran que ella donó toda su parte a los demás, que dejó su casa al Estado, que no me dejó nada, ni siquiera una palabra. ¡Qué asco! Capítulo 11. Cuando llegué a la puerta, Ana volvió a llamarme. Jorge, dijo, apenas estamos en primer año. Tenemos muchas oportunidades por delante. La miré con duda. Ella ladeó la cabeza y añadió, así que puedes vivir esta vida como realmente quieras vivirla. Me quedé un instante sorprendido, a punto de responder. Entonces me regaló una sonrisa radiante. Yo creo en ti, dijo. Hay que admitirlo, su sonrisa era contagiosa. Transmitía sinceridad, calor y una energía luminosa, completamente distinta a la de Lucía. Si Lucía vivía en la sombra, Ana era alguien que caminaba bajo el sol. Cuando regresé a la sala del hospital, la vi otra vez. Lucía, no sé cuándo había decidido seguirme. Ahora me miraba con los ojos llenos de oscuridad y resentimiento, pero también con una tímida súplica.
Van a devolverte esto, dijo con voz baja. Abrió la mano. Era mi pulsera deportiva. La misma que había recogido sin que yo lo notara. Estaba rota, irreparable, como lo que había entre nosotros. La puerta del hospital bullía de gente entrando y saliendo. Pero yo seguía inmóvil, desde lo que había dicho en el callejón. Ya tenía una sospecha, tal vez, igual que yo. Lucía también había vuelto atrás en el tiempo. Solo tenía curiosidad. Curiosidad por saber por qué su actitud hacia mí había cambiado tanto. Tras pensarlo bien, llegué a una conclusión. Lucía estaba enferma. Si podía enamorarse del mismo que la había maltratado. Eso era puro síndrome de Estocolmo. ¿Y si ahora venía a buscarme? Era otra forma de masoquismo emocional. Bajo su mirada expectante, dije con calma, Lucía, solo somos compañeros de clase. Estás cruzando la línea. Ella se quedó paralizada, los labios blancos. Y tras unos segundos, logró murmurar con un hilo de voz tembloroso, ¿vas a tirarla? En ese instante recordé el pasado, antes de que se descubriera su talento para el canto. Yo trabajaba después del trabajo, hacía entregas, hacía de todo, para apoyarla sin límite, para que pudiera perseguir su sueño y participar en concursos, cuando las críticas y los fracasos la golpeaban, cuando todos decían que no tenía futuro. Hubo un día en que me vio haciendo las maletas, perdió el control, me agarró la mano entre lágrimas y preguntó, ¿vas a dejarme? Tan frágil, como si fuera a romperse con un soplo. Yo la abracé entonces y le dije, no, no te dejaré, solo me voy de viaje, te mostraré lo hermoso del mundo. Te llevaré de la oscuridad hacia la luz, pero esta vez, bajo su mirada llena de esperanza. Solo respondí con serenidad, si está roto, es basura y la basura se tira. Lucía pareció perder el alma, tambaleándose como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Al pasar junto a ella, añadí, deja de molestarme. Capítulo 12. Los días de estudio pasaban bastante rápido. Ana, incluso viviendo en el hospital, no sé de dónde sacaba tanto tiempo libre para enviarme mensajes. Yo rara vez respondía, a menos que no pudiera resistirme. Por ejemplo, justo ahora me había escrito, ya me he recuperado de la pierna. Gracias, compañero Wang. Me quedé mirando la foto que vino después, vestida con ropa ligera, resaltando al máximo sus curvas. Al final no pude contenerme y respondí, si ya te recuperaste de la pierna, ¿por qué me mandas una foto de la parte superior de tu cuerpo? Pasó un rato antes de que contestara, perdón, la mandé por error. Ay, ya no puedo borrarla. No le creí ni una palabra. Durante ese tiempo, Lucía parecía estar ocupada con otras cosas. No venía a buscarme. Pronto supe por qué. Después de regresar a la escuela, alguien denunció a Ana por acosar a otra compañera. Ese día estaba en la oficina del profesor y escuché cómo la interrogaban. Cuando me vio, ella se defendió. ¿Yo sola acosando a un grupo entero? Me estaba defendiendo. También resulté herida. Lo pensé un momento y me acerqué a decir, profesor, puedo testificar. Ese día fui yo quien acompañó a la señorita Yu al hospital. El profesor la retuvo para interrogarla con más detalle. Mientras yo salí con mis deberes en la mano, en la esquina me encontré con Lucía. La ignoré, pero ella insistió. ¿Sabías que antes era una chica problemática? Dicen que se llevaba muy bien con varios chicos. ¿Sabes qué mala reputación tenía en secundaria? ¿Por qué la defiendes? Le respondí, ¿y a ti qué te importa? De pronto recordé la mirada de Lucía hacia Ana aquel día y le pregunté, entonces, ¿fuiste tú quien la denunció? Ella dijo, ¿importa? Le contesté, Lucía, no tienes vergüenza. No se enfadó, solo dijo, Jorge, ella no lo merece. Me reí con frialdad. Ahora vas a decirme cómo actuar. Cuando regresé al aula, Ana me envió un mensaje, ¿confías en mí? Le respondí, sí, confío. El asunto terminó con Ana leyendo una carta de disculpa durante la ceremonia de izar la bandera. Ese día me escribió, por suerte no me sancionaron. De lo contrario habría sido un problema. No entendí. Así que le mandé un signo de interrogación. Ella respondió que no era nada. No seguí preguntando. Mientras tanto, el acoso de Makoto hacia Lucía continuaba, pero ella nunca decía una palabra. Cada vez me miraba con unos ojos llenos de tristeza, como si buscara en mi expresión alguna señal de compasión, pero yo fingía no verla. No lo entendía. Si Lucía había renacido, ¿por qué insistía en mostrarse tan miserable? Sabía perfectamente que, con su talento para el canto, podía tener una vida mucho mejor, pero no hacía nada para defenderse. Parecía hacerlo a propósito, como si quisiera que yo viera lo desgraciada que era, tratando de despertar en mí el deseo de protegerla. ¡Qué decepción! Ni siquiera tenía ganas de mirarla.
Capítulo 13. Porque quería recorrer el camino que en mi vida anterior no pude. Pasaba los días sumergido en el mar del conocimiento. Ana, aprovechando la excusa de pedirme ayuda con los estudios, se mantenía todos los días a mi lado, haciéndose notar. El primer año de preparatoria pasó en un abrir y cerrar de ojos, y yo seguía siendo el primero del curso. ¿Quién sabe? Si en mi vida anterior no hubiera fracasado en el examen de ingreso a la universidad, quizás ya estaría dedicado a la investigación científica. No habría pensado en estar con Lucía, ni en ganar más dinero para poder estudiar informática. En el segundo año nos reubicaron en nuevas clases, y apareció alguien conocido, Ana. Cuando supo que sería mi compañera de pupitre, se puso eufórica, fiel a su carácter extrovertido y atrevido. Dijo: compartir asiento con el mejor de la clase debe ser una ventaja del destino. Lucía, sentada en la fila de adelante, apretó tanto la mandíbula que casi se le rompieron las muelas del coraje. No pasó mucho tiempo hasta aquella noche lluviosa de la que ella decía haberse enamorado de la espalda de Makoto. Para evitarla, tomé una ruta diferente, pero igual la encontré. No llevaba paraguas, llovía a cántaros. Entre el bullicio del agua y el viento, nuestras miradas se cruzaron a lo lejos. Me di la vuelta de inmediato, dispuesto a cambiar de camino, pero ella me llamó: Jorge, y terminó deteniéndome. La lluvia caía con fuerza. Llevaba un vestido delgado, empapado y pegado a su cuerpo frágil. El agua resbalaba por su rostro, borrando incluso sus expresiones. Yo, en silencio, sostenía el paraguas, sin intención alguna de ofrecérselo para protegerla. En la calle, la gente pasaba y lanzaba miradas curiosas. A ella no pareció importarle, solo me miraba fijamente. De repente recordé aquella vez que la acompañé a un concurso de canto. Ese día, aunque ya había elegido una canción, justo antes de subir al escenario la cambió. La nueva hablaba de un amor joven e ingenuo. Incluso se saltó algunos compases al cantar. Después me dijo que la canción era para alguien muy importante que estaba entre el público. Pero lo que olvidé fue que también había otra persona allí, Makoto, que había ido acompañado de su novia. ¿Cómo podía ella disfrutar de mis atenciones mientras entregaba su afecto a otro hombre? Con la voz entrecortada, me dijo: ¿por qué me evitas? Lucía abrió la boca. Su voz temblaba, contenida, apenas audible. ¿Prefieres ayudar a otros antes que mirarme a mí siquiera? Dio un paso, como si quisiera acercarse. Ana lo tiene todo, no necesita tu caridad. ¿Caridad? ¿Así veía mi ayuda? ¿Como una limosna? En ese momento lo entendí. Lucía nunca me había querido de verdad. Creía que mi deseo de salvarla era solo una distracción, una manera de matar el aburrimiento. Pensaba que mi compasión por su pasado era una especie de redención arrogante. Ella sentía que entre nosotros no existía igualdad, y por eso se obsesionó con Makoto, ese que se divertía humillándola, que no la compadecía y la despreciaba sin piedad. Pero olvidó algo, mientras yo la protegía. Makoto nunca la había dañado realmente. Ahora, sin mi intervención, Makoto la pisoteaba hasta el polvo, destruyendo su autoestima, haciéndole ver que él no era en absoluto el hombre que ella idealizaba. Y como yo permanecía al margen, sin involucrarme, comenzó a pensar que yo era igual que ella. Entonces lo comprendí por completo. Una persona como Lucía no merece que nadie le tienda una mano desde la oscuridad. Lo que busca es alguien tan roto como ella, alguien que también viva en la oscuridad. Pero yo no lo era. Su cuerpo temblaba, a punto de caer. Y con una voz apenas audible, dijo entre sollozos: ¿por qué? ¿Por qué me odias tanto? Capítulo 14. Respondí: Lucía, aclaro una cosa, no te odio. Pensé para mí, simplemente te hago como si no existieras. Mis sentimientos hacia ella, ya fueran amor u odio, se habían extinguido hace tiempo. Incluso sus palabras ya no lograban mover una sola ola en mi interior. En un instante, una chispa de esperanza brilló en sus ojos, pero me encargué personalmente de apagarla. Dije: eres solo una pasajera en mi vida. No mereces que yo tenga emociones sobrantes por ti. Lucía se quedó paralizada un instante, y la expresión de su rostro se desplomó por completo. Ella dijo: no debería ser así. Ella buscaba con urgencia en mi mirada alguna prueba de que aún la amaba. Desgraciadamente, no había nada. Entonces empezó a hacerse la pobre. Con cara de agraviada dijo: si tú me quieres tanto, incluso renunciaste a la carrera que querías estudiar por mí. Eso fue porque en el examen de ingreso tuve un accidente, no escribí la redacción final y no pude entrar en la universidad que quería. La vida abrió otras puertas y ella simplemente estuvo en una de esas opciones. Hoy ya no tengo ganas de fingir con ella. La miré y dije con calma: cuando te quise,
No tenía ningún propósito oculto. Nunca pensé que te estaba redimiendo. Mi amor había sido ardiente y sincero. Mi preferencia por ella era evidente. Sabía perfectamente que le faltaba cariño. Ahora veo que lo que le faltaba era juicio. Al oír la palabra querer salir de mi boca, una alegría apareció en sus ojos. Dijo, lo sabía, tú me quieres. La interrumpí. Eso fue antes. Ahora solo eres una desconocida para mí. Se quedó atónita. Sus párpados se enrojecieron lentamente. Dijo, pero yo y Makoto no hemos hecho nada. Al recordar cómo coleccionaba fotos de Makoto como una fan obsesionada, me irrité y la corté. No me digas esas cosas. Con incredulidad en la voz, Lucía dijo, pero esta vez no pasó nada. No hice nada malo. ¿Por qué sigues así? Me reí con desdén. ¿De verdad tenía la cara para preguntarme por qué? Llevábamos más de 10 años juntos, por cualquier motivo que fuera. Si ella pensaba en otro y me dejaba de lado siendo mi novia, ¿acaso yo debía sentirme agradecido por no haber sido traicionado? ¿Acaso no pensó en las consecuencias de convertirme en el hazmerreír de todo Internet? Quizá porque mi expresión era demasiado fría. Lucía intentó agarrarme de la mano y se disculpó. No quise decir eso, pero nada de eso pasó. ¿Por qué no puedes mirarme siquiera una vez? Aunque sea una mirada. La aparté con la mano y dije, ¿por qué? Lucía, no lo mereces. Quedó paralizada en el mismo sitio. Tras un rato negó con la cabeza y dijo, por Ana, esa perra, tú la salvaste. Yo quiero dejarla desfigurada. A ver cómo te sigue intentando seducir. Es una lunática y obsesiva. Ya debería haberlo sabido. La vez anterior yo fui su medicina para estabilizar sus emociones. Esta vez, sin mi pastilla, su enfermedad había empeorado. La detuve y pronuncié, palabra por palabra, Lucía, la botella de agua que me diste antes del examen de inglés estaba adulterada, ¿verdad? Capítulo 15. Antes no lo había pensado. Mis calificaciones siempre fueron estables, y nunca comía cosas raras. Entonces, ¿por qué justo en el último examen me dolió el estómago con tanta fuerza? Tanto que tuve que abandonar la redacción de inglés y perdí la oportunidad de entrar en la universidad que deseaba. Por lo que Lucía había dicho hace un momento, de pronto me di cuenta, tal vez no fue un accidente. Su rostro se volvió pálido poco a poco con mis palabras. Al final, con una voz débil, casi inaudible, dijo, yo solo quería que te quedaras a mi lado. Solté una carcajada fría, y con un pa, mi mano impactó contra su mejilla. Si vuelves a comportarte como una miserable, juro que te destruiré. No dijo nada por un largo rato. Su silueta finalmente desapareció bajo la cortina de lluvia. Me llevé una mano al rostro. Estaba helada. Era la primera vez en mucho tiempo que perdía el control de mis emociones. Y no fue por Lucía, fue por mí mismo. Y por ese amor malgastado. Hasta que un par de zapatillas blancas apareció frente a mí. Levanté la vista. Y Ana me miraba con la cabeza ligeramente ladeada, bajo la luz tenue del farol. Su rostro se veía difuso. Entró bajo mi paraguas y me dijo suavemente, Jorge, ¿sabes por qué me gusta la física? No esperó mi respuesta y continuó por su cuenta, porque tiene la magia de atravesar el tiempo y el espacio. Dijo, ¿has oído hablar del entrelazamiento cuántico? Sonrió con dulzura. El entrelazamiento cuántico no tiene límites de tiempo ni espacio. Dos partículas que antes no tenían ninguna relación pueden entrelazarse y vincularse sin importar lo lejos que estén. Me quedé sorprendido. En mi vida anterior, había leído un estudio sobre universos paralelos. Al final del documento había un correo electrónico, invitando a gente de todas las áreas a intercambiar ideas, cuando no podía dormir, atormentado por lo de Lucía. Le escribí, y recibí una respuesta muy pronto. Aún recordaba las palabras, Señor Wang, ¿quiere intentarlo? Esa carta fue la que me trajo aquí. ¿Podría haber sido Ana quien la envió? La miré fijamente. Ella extendió la mano y dijo, no importa por qué estás aquí, lo que importa es saber qué es lo que realmente deseas. En los incontables universos paralelos del cosmos, siempre hay una versión de ti que logra lo que quiere. De repente sentí una claridad absoluta, como si todo cobrara sentido. Dudé un momento, pero estiré la mano. Ella entrelazó sus dedos con los míos y dijo, Jorge, mientras estés dispuesto a avanzar, siempre encontrarás tu propio camino. Capítulo 16. Después de aquella noche lluviosa, Lucía enfermó y no volvió a la escuela. Yo seguía pensando en las palabras de Ana aquel día. Así que busqué muchos artículos sobre universos paralelos, pero ninguno estaba comprobado. Hasta que, un día, fui a la biblioteca a pedir prestados algunos libros. De pronto vi que una breve historia del tiempo de Hawking tenía registros de préstamo.
La fecha mostraba que hacía poco yo mismo la había pedido prestada, y en la parte de atrás del libro estaba el nombre de Ana, pero esa era la primera vez que yo veía ese libro. Por un instante, una idea clara y atrevida cruzó por mi mente. Me quedé pasmado unos segundos. Y luego, en silencio, devolví el libro al estante. Después volví a concentrarme en mis estudios. Lo que me sorprendió fue que Makoto parecía haberse transformado en otra persona. Incluso organizó a toda la clase para visitar a Lucía. Y él mismo se quedó cuidándola en el hospital. Cuando me cansaba de hacer tareas, a veces lo oía murmurar: no mueras, te lo compensaré, perdóname, cosas por el estilo. No entendía qué había pasado entre ellos. Pero pensé que así estaba bien. No. El sueño que Lucía no había podido cumplir en su vida anterior, ahora se había hecho realidad. La luz de la luna, finalmente, brillaba sobre ella. Después de regresar, ya no vino a buscarme, permanecía sola, sin presencia alguna en la clase, pero al comenzar el tercer año, estalló una noticia impactante, tal vez porque lo había comprendido todo. Durante las vacaciones de verano participó en un concurso de canto y se volvió famosa de la noche a la mañana. Las canciones que en su vida pasada se habían hecho populares, en esta las publicó antes de tiempo. De inmediato se convirtió en una celebridad de la escuela. En una entrevista dijo: quiero estar en lo más alto y caminar al lado de la persona que amo. Makoto Ito comenzó a acercarse cada vez más a ella. Y con el apoyo de la empresa Ito, le ayudó a ganar popularidad. Iban cada vez menos a la escuela. Pero eso no impidió que se convirtieran en una pareja legendaria en el campus. Todos decían que eran la pareja perfecta. Un amor nacido del destino entre compañeros de pupitre. Yo no quise prestarle atención. De vez en cuando recibía mensajes de un número desconocido. A veces eran letras de canciones. Otras, frases sueltas sin contexto. Borraba todos. Pero una inquietud indefinible empezó a crecer en mi interior. Sentía que Lucía estaba preparando algo más grande. Y antes de saber qué era lo que planeaba, Makoto vino a buscarme. Capítulo 17. La última vez, por haber ayudado a Lucía, terminé enemistándome con él. Makoto me buscó problemas varias veces, directa e indirectamente. Pero mis notas eran buenas. Mi familia tenía recursos y yo tampoco era de los que se dejan intimidar. Al final, todo quedó en nada. Esta vez casi no habíamos hablado. Así que no entendía por qué venía a buscarme. Dijo: ¿así que tú eres el inútil? Me miró con una expresión de desprecio. Qué ridículo. Cuando ella murió, ¿no era a mí a quien seguía pensando? Confirmado, él también recordaba la vida anterior. Añadió: pero te aconsejo que no te hagas ilusiones. Ella es mi mujer. No alguien a quien tú puedas codiciar. Creía que yo no entendía el significado de sus palabras, y se volvió aún más insolente. Incluso intentando golpearme, esquivando su puño, le devolví una patada. Él, adolorido, empezó a insultar. Jorge, más te vale no buscarte problemas conmigo, te juro que puedo hacerte desaparecer. Yo, más alto que él, lo miré desde arriba. No me provoques, hijo de puta. Intentó lanzarse de nuevo hacia mí. Pero una figura apareció entre nosotros y lo detuvo. Era Lucía, quien llevaba mucho sin mostrarse. Makoto cambió de actitud al instante. Y con una sonrisa servil dijo: Lucía, ¿qué haces aquí? ¿Estás preocupada por mí? Ella lo miró, pero no dijo nada. Yo no tenía ganas de ver su teatrillo. Así que recogí mis cosas y me disponía a marcharme. Pero Makoto volvió a interponerse en mi camino. Oye, empollón, dijo, ¿de verdad crees que esta vez vas a sacar buena nota? Me detuve un segundo. Él siguió. Deja esa cara de santurrón. Das asco. Era raro. ¿Qué demonios le pasaba? Estaba a punto de responder, cuando una voz femenina, clara y afilada, resonó desde no muy lejos. ¿Y desde cuándo alguien que solo sirve para entrar a una escuela técnica tiene derecho a desafiar al primero del curso? Si en tu casa no hay espejo, seguro que al menos tienes un charco para mirarte. Era Ana. Capítulo 18. Ana se acercó hasta mí. Miró a los dos que tenía delante y soltó una risita burlona. Ah, con razón, dijo. Son los últimos de la clase. Ya entiendo. La diferencia de coeficiente intelectual explica muchas cosas. Makoto, furioso, gritó. ¿Y tú quién te crees? No pienses que no me atreveré a golpearte. Pero al siguiente segundo, Ana dio unos pasos hacia él, emanando una presencia que decía claramente: no me provoques. Sus ojos, fríos como el hielo, se clavaron en los de Makoto mientras decía: puedes intentarlo. Y añadió con voz firme: ¿de verdad crees que la familia Yu es algo que puedas ofender? Ana pasó junto a mí,
sin prestarle más atención. Y empezó a guardar mis libros en silencio. Lucía, a un lado, solo observaba. Su expresión era tranquila. Pero vi cómo apretaba el borde de su ropa con fuerza. Aún así, no dijo nada. Cuando se marchó del brazo de Makoto, me lanzó una mirada por encima del hombro, y movió los labios, diciendo algo en silencio. No me importó en absoluto. De camino a casa, Ana me advirtió: no seas impulsivo, podría afectar tu calificación en la revisión de admisión. Asentí. Luego le pregunté enseguida: ¿y qué te importa a ti investigar mi historial? Sus mejillas se tiñeron de un leve rubor. Solo quería recordarte que no hagas nada imprudente. Pero, ¿cómo sabía ella que planeaba postularme a la Universidad C? Capítulo 19. En los últimos meses antes del examen de ingreso a la universidad, Lucía y Makoto también regresaron a la escuela para prepararse. Ana, en cambio, estaba visiblemente nerviosa. Me seguía todos los días, temiendo que algo pudiera salir mal otra vez. Pero, contra todo pronóstico, Makoto no vino a buscarme problemas. Durante esos 2 días de examen, Ana incluso hizo que la niñera de su familia cocinara para mí. Y me prohibió aceptar comida o bebida de cualquier otra persona. Así, los exámenes transcurrieron sin incidentes. Y al terminar, supe que esta vez finalmente tomaría el camino que en mi vida anterior no había podido recorrer. Esa noche hubo una reunión de compañeros. Para mi sorpresa, Ana se me declaró: me gustas, Jorge, dijo. Mi familia es sencilla, nunca he tenido novio, y no tengo ningún amor imposible del pasado. Lo más importante es que compartimos los mismos intereses, también me gusta la física. Podría ser tu apoyo. ¿Qué dices? ¿No te gustaría considerarlo? Entonces entendí el verdadero significado del mensaje que me envió la primera vez, después de que Lucía la denunciara. Al verme pensativo, Ana continuó: si no me eliges, no importa, sé que estás enfocado en la investigación científica, no te preocupes, no seré una carga para ti. También puedo. La interrumpí. Ana, ¿la persona del otro universo, eras tú? Ella se quedó inmóvil, sorprendida. Yo continué. Vi el registro en una breve historia del tiempo. Supongo que los 2 universos deben haberse cruzado. Por eso el libro que pedí prestado en el otro espacio-tiempo apareció aquí. Como el equilibrio del tiempo y el espacio es inestable, nosotros tenemos recuerdos de ambos mundos, ¿verdad? Dijiste que el entrelazamiento cuántico puede conectar a ciertas personas. Quizás, en términos metafísicos, eso es el ciclo del destino. Por eso los 4 conservamos nuestras memorias. Entonces, en aquel otro universo, ¿tú y yo solo nos conectamos por ese libro? Por lo que Ana me contó, supe de un amor silencioso que nadie conocía. Cuando di mi discurso como representante estudiantil en primer año, ella ya me había notado. Empezó a fijarse en mí, a caminar por las mismas rutas, a observar mi vida diaria. Como en segundo año participé en una competencia de física, también comenzó a interesarse por la física. Fue a la biblioteca y tomó prestados los mismos libros que yo. Y así, poco a poco, terminó enamorándose de la física y de mí, porque creía firmemente que la mecánica cuántica podía atravesar el tiempo y el espacio. Y estaba convencida de que entre los universos paralelos siempre habría algún punto de conexión. Pero en ese entonces, yo ya estaba con Lucía. Así que guardó sus sentimientos en silencio y se dedicó de lleno a la investigación, hasta que descubrió una manera de cruzar los universos. Entonces recibió mi correo electrónico. Esa carta que me trajo a este mundo fue su respuesta. Pero, al ser un experimento, también existía un riesgo, que ambos conserváramos para siempre los recuerdos del otro universo y quedáramos atrapados aquí. Le pregunté: entonces, aquel día que resultaste herida y yo te ayudé, ¿fue todo planeado? Ana negó de inmediato. No, eso fue real. Antes, en secundaria, me iba mal y estaba en la clase lenta. Un grupo de chicas me chantajeaba y me prohibía contárselo a mis padres. Pero cuando llegué a este universo, logré entrar en tu clase, y así me libré de ellas, porque cada decisión genera infinitas posibilidades. Y cada una de esas posibilidades conduce a un destino distinto. Esta vez, mi destino fue encontrar a Ana. Ella sonrió y dijo: claro, estudiar los universos paralelos también tenía un motivo personal. Solo quería asegurarme de que, en alguna de tus elecciones, yo tuviera la oportunidad de aparecer en tu vida. Capítulo 20. Guardé silencio por un largo rato. Al final le dije: Ana, aunque nos conocemos desde hace 3 años, no estoy seguro de tener la capacidad de empezar una nueva relación. Temo que aceptar sería ser irresponsable contigo. El rostro de Ana perdió todo su color.
Apretó los labios y murmuró, lo sé. Luego añadió con una sonrisa forzada, el amor nunca se puede forzar, ¿verdad? Hablaba sola, como si intentara consolarse. Pero cuanto más hablaba, más se le quebraba la voz. Sonreí y caminé hacia ella, abrazándola. Pero, le dije, mientras estemos dispuestos a avanzar, siempre encontraremos nuestro propio camino, ¿no? Así que, novia mía, ¿quieres explorar conmigo otra posibilidad? En ese instante, el cuerpo de Ana se quedó rígido. Luego, con un grito de emoción, exclamó, sí, quiero. Y se lanzó feliz a mis brazos. Un compañero le ofreció un trozo de pastel a Ana. Ella sonrió y dijo, ¿cómo supiste que Jorge y yo estamos juntos? El compañero la miró confundido, con un enorme signo de interrogación en la cara. Otro estudiante preguntó, Ana, ¿a qué universidad piensas aplicar? Ella respondió alegremente, pues claro, ahora soy la novia de Jorge. Los compañeros la miraron, doblemente confundidos. En medio del bullicio, alguien propuso una foto grupal. Ana rió, qué bien, después de tantos años de amor secreto, por fin Jorge aceptó estar conmigo. Tercer coro de rostros llenos de signos de interrogación. En pocos minutos, toda la clase sabía que estábamos juntos. Solo Lucía, ya convertida en una gran estrella, permaneció en silencio. Entre las risas y el júbilo de Ana, sus ojos se fueron apagando poco a poco. Esa noche, recibí un mensaje de un número desconocido. Alguna vez tú protegiste mi sueño. Esta vez, me toca a mí. Capítulo 21. No respondí, pero pronto comprendí a qué se refería. Una semana después, en una reunión con fans transmitida en vivo, Lucía empujó con sus propias manos a Makoto desde el paraíso hasta el infierno. Makoto creía que, de manera tácita, ya era su novio, pero cuando el presentador le preguntó si tenía algo que decir después del examen de ingreso, en la pantalla detrás de ella comenzaron a aparecer pruebas del acoso de Makoto. Las imágenes temblaban. Se notaba que eran grabaciones secretas. En algunos ángulos se podía ver claramente el rostro de Lucía después de cada humillación, encogida en el suelo, frágil, rota, como si con un solo toque pudiera hacerse pedazos. El público estalló en murmullos. Makoto, enfurecido, subió corriendo al escenario, gritando que apagaran el video. Nadie le prestó atención. Todos miraban a Lucía con una mezcla de lástima y asombro. No entendían el sentido de lo que estaba haciendo, especialmente siendo una cantante joven y prometedora. Era un suicidio profesional, incluso si ella era la víctima. Al final del video, se escuchó una conversación. Parecía una grabación hecha cuando Makoto estaba ebrio. Y Lucía lo estaba provocando con preguntas. ¿El agua que Jorge bebió en el examen fue cambiada por ti? Él rió con arrogancia. Por supuesto, no soportaba su cara de santo. ¿Salvar a quién? Imagínate verlo caer en el barro. Sería divertido. El evento se volvió un caos, pero Lucía permaneció serena, mirando directamente a la cámara. Parecía estar diciéndome, ¿ves? Nunca podría amar a alguien que me humilló. O quizá, ¿cómo podría alguien que destruye los sueños de otros merecer estar a mi lado? Por fin entendí el mensaje que me había enviado aquella noche. Y también comprendí por qué había adelantado los pasos de su vida anterior. ¿Por qué se había mostrado ante el mundo tan pronto? Ella estaba preparando una gran venganza. Solo quería poder, algún día, pararse junto a mí, limpia y luminosa, bajo la misma luz. Capítulo 22. Makoto terminó en prisión. Fui a verlo. Cuando me vio llegar, soltó una sonrisa amarga. ¿Estás satisfecho ahora? Dijo. La última vez, ella me eligió a mí. Esta vez, ganaste tú. Negué con la cabeza. En el amor, el que se lo toma en serio primero siempre pierde. Ninguno de los dos somos ganadores. Se quedó callado un momento, confuso. ¿Dónde fue que todo se torció? Preguntó. En la vida pasada ella se suicidó por mí. En esta, hice todo lo posible por ayudarla. ¿Por qué ahora me traiciona? No supe cómo responderle. Él soltó una risa sarcástica. Así que me dejó acercarme solo para vengarse por ti. Aunque, bueno, esa botella de agua, también fue ella quien te la dio. ¡Qué ironía! Supongo que solo quería que alguien la acompañara en su miseria. Y ahora se limpia las manos como si nunca hubiera estado allí. ¡Qué autoengaño tan patético! Hizo una pausa y continuó. Supongo que su amor por mí también era falso. Solo pensaba que yo era igual que ella. Así que fingía quererme, como una forma enferma de ocultar su lado oscuro de ti. Pensé. Al final, yo soy el verdadero idiota en toda esta historia. Cuando llegué aquí, los odiaba a los dos. Dos personas hundidas en la oscuridad, que se aferraron a mí hasta obligarme a renunciar a mis sueños.
Quise destrozarlos por completo, pero, según la mecánica cuántica, lo que somos ahora es solo una versión congelada por el tiempo. En otros universos, puede que existan muchos nosotros, cada uno con un destino diferente. Antes de irme, le dije a Makoto, te lo mereces. Ibas a casarte y aún así volviste para perseguir a Lucía. ¿De qué amor sincero hablas? Makoto se quedó atónito y no respondió. Sí, ese era el precio de traicionar un corazón sincero. Capítulo 23. Al salir, Lucía me estaba esperando en la puerta. Te mostré mi parte más sucia, dijo. ¿Aún así podrás perdonarme? Negué con la cabeza. Ella, con cuidado, sacó un ramo de alcatraces. Las mismas flores que le había dado cuando le confesé mi amor. La miré sin expresión. Su voz temblaba. Me equivoqué, ni siquiera tengo derecho a una segunda oportunidad. Si el cielo nos dejó regresar, ¿no fue precisamente para corregir nuestros errores más vergonzosos? La interrumpí, mirando hacia Ana, que se acercaba detrás de ella. Te equivocas, le dije con calma. No fue el cielo quien nos hizo volver. Pensé para mí. Fue alguien que dedicó toda una vida, que gastó su mente y su alma, solo para que mi vida tuviera una opción más. Pasé junto a Lucía. Tomé con fuerza la mano de Ana y la miré. Antes, el amor que te di fue completo, sin reservas, dije. Y ahora me alegra no haber vuelto a enredarme contigo, porque así puedo entregárselo todo, sin límites, a otra persona. Y en su mundo, la luna nunca volvería a salir. La oscuridad devoraría toda la luz. Ella se quedó allí, inmóvil, como una niña perdida. Capítulo 24. Ingresé en la universidad que siempre había soñado. Y por fin estudié la carrera que más me apasionaba. Luego continué con los estudios de posgrado, pasando los días encerrado en el laboratorio, dedicado a investigaciones confidenciales. Cada vez que encendía el teléfono, había mensajes de Ana. Respóndeme, cariño. Respóndeme, cariño, cariño. Ya estoy de vacaciones. Déjame ir a verte. Sí, le contesté. Ve a ver a mi jefe mejor. Ella replicó. Por favor, amor, mírame un poquito. Deja ya esas máquinas frías. Y antes de que pudiera responder, me envió un video. Apenas lo abrí. Apreté el teléfono con fuerza y lo bajé enseguida. Ponte más ropa, le gruñí. Mis compañeros todavía están aquí. Ella, caprichosa, dijo. No me importa si no me miras. ¿Y si te gusta otra? Tranquila, le respondí. Ninguna de ellas es tan bonita como tú. ¿Y tienen buen cuerpo? Preguntó. No tan bueno como el tuyo. ¿Y pechos grandes? No, frunció el ceño. ¿Cómo sabes que no? ¿Acaso las has visto? Me quedé sin palabras. Ya estaba otra vez con sus celos irracionales. Suspiré. Bueno, al fin y al cabo, fue la novia que yo elegí. Y las novias que uno elige, también hay que saber calmarlas. Capítulo 25. Volví a escuchar el nombre de Lucía cuando supe que se había suicidado otra vez. No pude evitar que se convirtiera en cantante. Pero hacía tiempo que ya no seguía ninguna noticia sobre ella. Me enteré por Ana, que me envió una captura de pantalla. En las tendencias aparecían juntos su nombre y el mío, antes de que pudiera leer con calma. Cierta persona ya había empezado a despotricar en mensajes. ¿Acaso no tiene marido esa mujer? ¿Por qué sigue mirando al esposo de otra? ¿Está enferma o qué? ¿Le gusta ser la amante? Arriba estaba la noticia de su nuevo sencillo Arrepentimiento, y de su suicidio. También se filtraron fragmentos de sus antiguos diarios de secundaria, donde relataba 10 años de amor secreto hacia mí. Cuando terminé de leer, me sentí tranquilo, incluso un poco absurdo. En la vida pasada, Lucía no pudo vivir sin Makoto. En esta, no pudo vivir sin mí. Lo más irónico era que, mientras la víctima fuese mujer, las batallas en línea jamás se detenían. Unos atacaban a Lucía, otros me atacaban a mí. Como si el mundo solo pudiera juzgar desde el morbo. Por suerte, mi trabajo era confidencial. Y mi nombre desapareció de internet en cuestión de horas. Tal vez ella pensó que su amor trágico sería recordado por todos. Que su segunda oportunidad con remordimiento y arrepentimiento inspiraría al público a escribirnos un final feliz. Pero no, todo fue en vano. Ella nunca mereció aparecer después de mi nombre. Sin embargo, una tarde recibí un paquete inesperado. Jamás habría imaginado que Lucía aún me enviaría algo. Era una carta. Decía, cariño, cuando leas esta carta, ya sabrás el resultado. No quiero usar mi muerte para retenerte. Pero te amo demasiado. Sin ti, no tengo razones para seguir viviendo. Desde que nací he estado sola. Nunca recibí amor. Y cuando más lo necesitaba, tú apareciste como una luz.
disipando todas mis sombras. Me cuidaste, me protegiste. Pero como eras tan bueno con todos, pensé que tu bondad conmigo solo era lástima, una limosna de tu compasión. Eras demasiado bueno, tanto, que sentí que no te merecía, tanto, que pensé que si amaba a alguien tan roto como Makoto, quizás eso me haría una persona normal. Tenía pensamientos oscuros. Quise que te volvieras inválido, un vegetal, solo para poder cuidarte toda la vida, para que nunca me dejaras. No me atreví a decírtelo. Esa idea me torturó tanto tiempo, hasta que ya no pude soportarlo. No te dejé ninguna palabra, porque sabía que me odiarías. Yo, una persona así, no merezco el amor de nadie. Creí que amaba a Makoto, pero al regresar supe que solo quería verte a ti. Te lastimé, lo siento, y aún así, egoístamente pienso que, si con esto logro que me recuerdes, no será tan malo. Una persona tan horrible como yo solo podía vislumbrar un poco de luz cuando estaba a tu lado. Si tú no estás, ya no tengo motivo para vivir. Vi la tesis de Ana. Y le agradezco al universo por los mundos paralelos. Porque al menos, en otro de ellos, yo estuve contigo. Por eso, aquella última vez, no te dije adiós, porque sabía que no volveríamos a vernos. Dentro de la caja también estaba aquella pulsera rota hace mucho tiempo. Y un video. En la calma del cielo nocturno brillaba un resplandor verde, bajo una aurora boreal que teñía el firmamento. Lucía miraba hacia arriba, con la voz entrecortada. Jorge, te amo, dijo. Solo después de perderte lo entendí. Al final cayó al suelo, cubriéndose los ojos con ambas manos, mientras las lágrimas se escapaban entre sus dedos. Su voz, temblorosa y fragmentada, resonaba en el silencio. No merezco tu perdón. Si existiera otro universo paralelo, ¿me mirarías una vez más? Solo una vez, te lo ruego. Me quedé sin palabras. Capítulo 26. No terminé de ver el video, lo apagué. Escribir todo eso no borraba lo que había hecho, fuera cual fuera su razón para amar a Makoto. Eso fue una traición a nuestro amor. No me interesaba escuchar sus confesiones. El tiempo perdido no vuelve. Y las heridas que deja se convierten en cicatrices, recordatorios constantes de que uno no debe cometer el mismo error dos veces. Así que no la perdonaría, porque aquel yo del otro tiempo había entregado su corazón por completo, y quien traiciona un corazón sincero no tiene derecho a hablar de arrepentimiento. Cuando Ana terminó de leer, me preguntó qué opinaba. Pensé un momento y respondí con una sola palabra: dramática. Entonces la abracé con fuerza y le dije: sé muy bien quién es realmente importante para mí. Después de todo, esto es amor que atravesó el tiempo y el espacio, un amor tan evidente como la luz del día, una devoción incondicional, una presencia que nunca me ha dejado, un amor que, en toda esta vida, solo me pertenece a mí. Ana sacó un ramo de campánulas blancas. El significado de la campánula blanca, dijo, es amor eterno. La persona que amo, en cualquier universo paralelo, seguiría amándome. Yo, más simple, le había preparado rosas rojas. Las almas en la misma frecuencia, le dije, siempre se encuentran. Es un reencuentro inevitable. Besé su frente y susurré: te amo. En el entrelazamiento cuántico del destino, hay encuentros que, sin importar el universo, siempre estuvieron destinados a suceder.